Sean bienvenidos nuevamente todos y todas al Club Arduino. Hoy conoceremos acerca de las rectas paralelas y transversales. Comenzamos. Rectas paralelas y transversales. Observemos el siguiente sólido. Por sus extremos pasan dos rectas y se extienden hacia abajo. Observemos que estas dos rectas no se cortan. Decimos por lo tanto que son paralelas. En la siguiente figura, en los extremos también pasan dos rectas, pero estas se cruzan. Decimos que dos rectas que se cortan en un punto no son paralelas. Al primer par de rectas le llamaremos L y M. Y matemáticamente escribiremos L, dos barras verticales y luego la letra M. Y lo leeremos como L es paralela a M. El siguiente par de rectas serán P y Q. Con dos rectas también verticales, pero con una barra atravesada, diremos que la recta P no es paralela con la recta Q. Utiliza las escuadras y trace una recta que pase por el punto P y que sea paralela a la recta L. Primero trazamos la recta L. Luego arriba el punto P. Apoyamos la primera escuadra de manera que al colocar la segunda esté nivelada con la recta L. Extendemos esta escuadra hacia arriba y sobre el punto P trazamos la recta que nos pide. De esta manera tenemos una recta que pase por el punto P y que es paralela a la recta L. Por un punto cualquiera que no está en una recta puede trazarse una y solo una recta paralela a la recta dada. Para indicar que dos rectas son paralelas también podemos utilizar una marca, es como una flecha, o dos marcas, dos flechitas dibujadas dentro de las rectas. Veamos el ejemplo. Observamos las dos rectas son paralelas, ya que nos lo indican las flechitas que agregamos. La recta que corta dos o más rectas se llama recta transversal. Observemos. La recta T es transversal, ya que cortó a la recta A y a la recta B. Recta transversal. Una recta transversal es una recta que interseca a dos rectas en dos puntos diferentes. Veamos las dos rectas, la primera L y la segunda M. Tenemos la recta transversal que la llamaremos T y observaremos que se forman 8 ángulos. Los indicaremos con números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos ángulos que se forman les pondremos un nombre. Por ejemplo, los ángulos internos son ángulos que están entre las dos rectas. ¿Cuáles son esos ángulos internos? Veamos 3, 4 y 5, 6. También tenemos otros ángulos que se formaron, que son los ángulos externos. Son ángulos que están fuera de las dos rectas. ¿Quiénes son esos ángulos? Son el ángulo 1 con el 2 y el 7 con el 8. Siguiente tipo de ángulos les llamaremos alternos internos. Son dos ángulos no adyacentes entre las dos rectas y sobre los lados opuestos de la transversal. Veámoslos entonces. Son 3 con 6. Son opuestos y son internos. Y también 4 y 5. Opuestos e internos. También tenemos los ángulos alternos externos. Son dos ángulos no adyacentes afuera de las dos rectas
y sobre los lados opuestos de la transversal. Estos son alternos externos. Vemos que 1 y 8 son alternos y son externos. ¿Qué otro par? El 2 con el 7 son alternos externos. También tenemos ángulos correspondientes. Estos se encuentran en un mismo lado de la transversal y del mismo lado de las rectas. Vemos que 1 y 5 están del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las rectas. También 2 con 6, 3 con 7 y 4 con 8. Por último tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos que se encuentran uno frente al otro. ¿Quiénes son estos ángulos? Tenemos el 1 con el 4 en la parte de arriba y también el 2 con el 3. Y en la parte de abajo tenemos formados el 5 y el 8 opuestos por el vértice y el 6 con el 7. Observemos que los siguientes ángulos tienen la misma medida. En este caso vamos a renombrar esos ángulos. En vez de números les pondremos letras A, B, C, D, los de arriba, y los que se formaron abajo E, F, G, H, siguiendo el alfabeto. Luego la recta transversal le llamaremos T y observamos que las otras dos rectas son paralelas, puesto que tienen indicado el símbolo de las flechas. Primero, los ángulos correspondientes. ¿Qué sucede con los ángulos correspondientes? Decimos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E. ¿Cuáles otros eran correspondientes? Veamos, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo F. Luego, C y G también eran correspondientes, por lo tanto decimos que la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo G. Otro par de ángulos correspondientes son D y H. Decimos que la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo H. Bien, también los ángulos opuestos por el vértice, observemos si tienen la misma medida. Decimos que el ángulo A y el D también eran opuestos por el vértice y observamos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo en D. Además, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. ¿Qué otros opuestos por el vértice tenemos? En la parte inferior está el ángulo E y H. Decimos que la medida del ángulo E es igual a la medida del ángulo H. Y por último, observamos a F y a G. Decimos que la medida del ángulo F es igual a la medida del ángulo G. También los ángulos alternos internos. Resulta que tienen la misma medida. Observemos que C y F, que son alternos, C tiene la misma medida con F. Y comprobamos también que D y E son alternos internos, ya que la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo en E. También los ángulos alternos externos. Resulta que la medida en el ángulo A es igual a la medida en el ángulo H. Recordemos que A y H eran alternos externos. También el ángulo B con el ángulo G decimos que son ángulos alternos externos. Por lo tanto, la medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo en G. También podemos hacer notar que podemos calcular estos ángulos a partir de uno que nos den inicialmente. Con lo aprendido anteriormente, si nos dicen que el ángulo A tiene una medida de 110 grados y nos piden que encontremos
los ángulos restantes B, C, D, E, F, G y H a partir de este ángulo, podemos fácilmente analizar la figura y encontrar primero los ángulos que sean iguales y los iremos agregando a medida de que los vamos analizando. Bien, primero comparemos el ángulo A y el ángulo D. Sabemos que son opuestos por el vértice, por lo tanto estos ángulos tienen la misma medida. En consecuencia, si A tiene un valor de 110 grados, también va a tener el mismo valor el ángulo en D, es decir, 110 grados. Ahora observemos otro tipo de ángulos, siempre comparando el primer ángulo, tomándolo de referencia. El ángulo A sabemos que es alterno externo con el ángulo H. Por lo tanto, si A tiene 110 grados, en consecuencia H también va a tener 110 grados. Van a tener la misma medida. Ahora, el ángulo alternos internos, el par de ángulos alternos internos es el D y el E. Como ya conocemos el ángulo en D y el ángulo E es alterno interno, entonces vamos a decir que el ángulo en E también tiene un valor de 110 grados. Ya tenemos estos cuatro ángulos, pero ¿qué sucede con los demás ángulos? ¿Cómo encontramos B, C, F y G? Bien, aquí aplicaremos lo visto en años anteriores, es decir, los ángulos suplementarios. Y sabemos que tienen algo especial. Estos ángulos, al sumarlos, nos va a dar una medida total de 180 grados. La medida en el ángulo A es de 110 grados. ¿Cuánto tendría que valer el ángulo en B para que nos dé un total de 180 grados? Entonces, si sumamos 110 grados más lo que le falta para cumplir los 180, nos damos cuenta que ese valor es de 70 grados. 110 grados más 70 grados nos da un total de 180 grados. Ahora que tenemos el ángulo en B, podemos analizarlo en función de ángulos correspondientes. Sabemos que la medida del ángulo en B es igual a la medida del ángulo en F. Por lo tanto, el ángulo en F va a medir un total de 70 grados. Ahora, para encontrar la medida del ángulo G, observamos distintos caminos. Primero, G y H son suplementarios. Por lo tanto, para que me den un total de 180 grados, G tiene que valer 70 grados. Veamos el siguiente camino. G y F son opuestos por el vértice. Por lo tanto, G tiene que valer 70 grados también. Entonces, no importa el camino que tomemos, siempre vamos a encontrar el valor que va a ser el mismo. Y con C podemos hacer también distintos análisis. Vemos que C con G es correspondiente, por lo tanto C debe valer 70 grados. Observemos también que C con B son opuestos por el vértice y por lo tanto C tiene que valer también 70 grados. Y si lo analizamos, A con C son también complementarios y el valor que se necesita suplementarios, el valor que se necesita para el suplemento debe ser 110 más 70 grados para que nos dé 180. Eso indica que por cualquier camino que nos vayamos, siempre vamos a tener el valor único en C, que va a ser 70 grados. Si la recta T corta a las rectas L y M y los ángulos correspondientes tienen la misma medida, podemos concluir entonces que la recta L es paralela con la recta M.
Además, si la recta L es paralela con la recta M y son cortadas por la recta T, entonces sus ángulos correspondientes tienen la misma medida. Para indicar ese valor igual, usamos barritas en vez de grados, ya que no los tenemos. Si la recta T corta a las rectas L y M y los ángulos alternos internos tienen la misma medida, entonces la recta L es paralela con la recta M. Si la recta L es paralela con la recta M y son cortadas por la recta T, entonces los ángulos alternos internos tienen la misma medida. Si la recta T corta a las rectas L y M y los ángulos alternos externos tienen la misma medida, entonces la recta L es paralela con la recta M. Si la recta L es paralela con la recta M y son cortadas por la recta T, entonces los ángulos alternos externos tienen la misma medida. Si la recta T corta a las rectas L y M, los ángulos internos al mismo lado de la recta T son suplementarios, es decir, que la medida en el ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Conclusión: la recta L es paralela a la recta M. Si la recta L es paralela a la recta M y son cortadas por la recta T, entonces los ángulos internos al mismo lado de la recta son suplementarios, es decir, que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B es igual a 180 grados. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.